Oiga, pues muchos temas que tratar en relación a la reforma laboral y todos los recovecos que hay alrededor de ello. Muchas preguntas del público que hemos acumulado a lo largo de estos días y evidentemente, como es nuestro compromiso, resolverlas y buscar entender lo que está sucediendo en esta materia con verdaderas expertas, y por eso me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en el estudio de Noticias 7 AM a la licenciada Lucía Celeste Castro Herrera. Ella es abogada laboralista y titular de la Comisión Laboral de la Canacintra. Ella también ha sido, entre otras cosas, además de catedrática, presidenta de la Barra de Abogadas Laboralistas. Licenciada, qué gusto tenerla por acá. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, David? Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias por aceptar la invitación. A ver, ¿de dónde partir el entender cuál es el impacto de la actual reforma laboral? Porque hay como muchos subtemas, ¿no, licenciada? Hay algunos que tal vez pudieran ser muy técnicos, algunos que son más prácticos y que quisiéramos entender los trabajadores. ¿Cuáles serían, de entrada, los temas más importantes? Híjoles, es bien complicado, como tú lo dices, la reforma laboral ahorita tenemos que entender que hay un impacto completamente distinto, que tenemos que enfocarnos a una nueva cultura del derecho al trabajo. Esto es totalmente nuevo. Siempre decir general el impacto de la reforma laboral es complicado, pero no es difícil de entender. ¿Qué es lo que se requiere o qué se espera de esta reforma laboral? Esta reforma requiere más transparencia en las fuentes de trabajo. Esto va a ayudar a que los trabajadores puedan tener en sus empresas todo el conocimiento de cómo van a ir las relaciones de trabajo, cómo van a contribuir, la documentación, estar involucrados más en esta reforma laboral. Se espera que los trabajadores estén más pues comunicados, que puedan ejercer su derecho sindical, que puedan pertenecer y votar en las organizaciones sindicales, que eso es muy importante, parte de la reforma laboral. Una parte importantísima es la parte sindical, que se espera que los trabajadores participen, voten, el voto libre, secreto, directo, en todas las determinaciones de las asociaciones profesionales que los van a representar. Esto por un lado. Por otro lado, con el tema empresarial, pues viene una reforma laboral en la que las empresas deben mantener todas sus políticas, todas estas normativas en orden conforme a la ley, con comisiones de trabajo junto con la participación de las personas trabajadoras para lograr echar a andar todas las políticas, reglamentos, contratos que existan dentro de las empresas. En este nuevo sistema de justicia laboral ya le pertenece al Poder Judicial resolver los asuntos, ya hay juzgados laborales. Y en los juzgados laborales estamos viendo una característica importante, David, ¿eh? Aquí el tema es, las empresas deben ser cumplidas y los trabajadores deben ser honestos al llegar a juicio, porque si tenemos malas prácticas de falsificar documentos, argumentar salarios que no percibo y argumentarlos en un juicio, o tener este tipo de malas prácticas, mentir, en que me hice el despedido, me fui y no me corrieron en realidad, Claro. eso, todas esas malas prácticas las están resolviendo en los tribunales laborales y hasta están multando, ya sea a nosotros los abogados, a la parte patronal o a la parte trabajadora. Entonces, se está buscando ir limpiando las malas prácticas de un derecho del trabajo que ha sido muy noble, que lo que busca es que estas dos fuerzas, tanto la económica en el capital como la del trabajo, se fortalezcan, trabajen en conjunto en un equilibrio, vaya, ¿no? Esa es la idea. Tan es así que lo podemos ver en estas reformas que están tendientes a que la persona trabajadora descanse más, que tenga sus derechos laborales humanos en primer término, ¿no? Como tenemos el tema de vacaciones dignas, que ahorita lo tenemos muy fresco, ¿no? Ahorita. Y son temazos que muchos se preguntan, ¿y ya las puedo tomar? ¿O qué pasa si es por mi año laborado, pero me toca hasta el 2023, me van a aplicar la anterior a la posterior? Bueno, pero parte de lo importante que hay que entender, si lo estoy interpretando correctamente, licenciada, es un reto para todos, no solamente para el empleador, que eso creo que acaba de ponerlo de manera muy puntual, es sí
los patrones, sí la autoridad, pero la responsabilidad de nosotros trabajadores de estar informados, de participar y de tener también esta ética va a resultar muy importante. A mí me sorprende, yo no sabía que un trabajador también lo pueden multar y eso es algo bien interesante que hemos aprendido el día de hoy, aunque en términos generales también tengo entendido, abogada, que bueno, mentirle a una autoridad, no importa si es en el ámbito laboral como o es en el penal, o es en el comercial, en el mercantil, lo que sea. Mentirle a una autoridad es un delito. Es un delito, ¿no? Es un delito, claro, así es. Entonces, como tal, hay que entenderlo, que si usted va y está en un proceso, no sé si aplica también para la etapa de conciliación, licenciada, pero si miento en la etapa de conciliación también sería delito. En la etapa de conciliación, aquí vemos cómo se dividió y ya tenemos centros de conciliación, tanto locales y federales, y que es una conciliación prejudicial obligatoria. Y la intención de que sea obligatorio es que aprendamos nosotras las personas a resolver nuestros problemas antes de llegar a un juicio con un juez a que decida por nosotros, como personas adultas que tenemos capacidad de decisión, así como patrón y trabajador decidieron en algún momento tener la confianza de entablar una relación laboral, así tener la capacidad o desarrollarla para solucionarla y que esto no impacte económicamente también al erario público, porque pues esta reforma nace de este impacto de ver cómo las juntas de conciliación y arbitraje estaban llenas de expedientes y que realmente se resolvían, tardaban años y las personas no quedaban felices. Entonces, ¿qué se está buscando con los métodos alternos de solución de conflictos como es la conciliación? En materia laboral, que siempre ha existido, solo ahora está separada en los centros. Los patrones que no asistan, ellos, no obstante de haber sido citados, ellos sí serán multados. Los trabajadores no. El trabajador si no llega no pasa nada, pero puede volver a solicitar su cita en los centros de conciliación. Sí es importante tener una asesoría. Hay mucha publicidad como de que ya no ocupas un abogado laboral, ¿no? En el nuevo sistema. Es importante que para poder negociar el trabajador realmente sepa qué es lo que tiene derecho. Aquí hay que ser muy, muy firme. La Secretaría del Trabajo todavía sigue vigente para las asesorías. Hablo de las buenas prácticas en el ámbito laboral, de poder decirle al trabajador, esto te va a costar, los juicios ya no van a durar tanto, o se espera que no vayan a durar tanto. Ahorita no están durando tanto, estamos con un gran reto porque esperamos más infraestructura, tres salas para los juzgados laborales de Tijuana no es suficiente, no es suficiente, dos salas en Mexicali no es suficiente, una en Ensenada no es suficiente todavía, pero si funciona, se le está apostando a que en la conciliación la mayor parte de los juicios queden ahí para que no lleguen a los tribunales. Entonces, hay muchas cuestiones que ya tu juicio no va a durar 5 años o se espera que no dure 5 años y entonces tú tengas o creas que vas a tener un ahorro, ¿no? No importa ahí 5 años, 6 años y llegar a un laudo de 2 millones de pesos que hace desaparecer una empresa. O sea, ahorita ya la intención es distinta, que las partes puedan llegar a una solución amistosa para que todo pueda funcionar. Claro, y creo que eso me parece muy, muy saludable para todos, porque también hay otra parte que no podemos soslayar, licenciada, y le agradeceré también que ahondáramos en esto. Hay cosas muy buenas para los trabajadores, evidentemente, eso no lo podemos negar. El aumento del salario mínimo para los trabajadores es muy bueno. El tema de las vacaciones dignas yo creo que fue un gran logro. Sin duda, yo creo que a mí me parece casi imposible encontrar a alguien que diga, claro que con 6 días era suficiente. No, claro que no, necesitamos salud mental, necesitamos salud física, necesitamos de todo. Pero hay otro lado de la moneda que está bien interesante y me refiero a que en ese otro lado de la moneda también hay muchos subtemas. Por ejemplo, el reto de las empresas, claro, financieramente hablando, pero también operativamente hablando. El asunto de que tal vez, no sé, sea más difícil esta etapa de transición para una pyme, para un emprendedor que para un gran corporativo, pero también que esto... Y muchos no lo entendemos hasta que nos los explican. Aumenta el salario mínimo y se disparan muchas cosas. Entre ellas, nos explicaba la licenciada, la inflación.
Así es. No, David, tocaste temas súper sensibles y en este tiempo que a mí me toca participar con el sector empresarial, digo, a raíz de mi carrera profesional en el ámbito laboral, que no quiero decir ya cuántos años tengo en esto, porque son bastantes, y me ha tocado explorar diversas áreas en el derecho del trabajo. Y la realidad es que los trabajadores de pronto no tienen en conciencia el tema de lo que cuesta sacar adelante una empresa. A veces en este país es más fácil ser trabajador que patrón. Y tocaste un tema también importante. Hay mucha pyme, tenemos una época de emprendedores y sí podemos ver que nuestros legisladores tuvieron a bien tener una reforma en la que se aumenten las vacaciones y no es nada más porque se les ocurrió a nuestros legisladores. A nivel internacional, a mí me gustaría dejar eso claro, ¿eh? México tiene tratados internacionales que ha firmado y ha ratificado y está obligado a modificar sus leyes para que estemos dentro de este orden mundial por la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Así como la reforma laboral es un producto del TEMEC. Era sí o sí, cambias o Muy cambias bien. porque si no, no vamos a comercializar contigo porque hay competencia desleal, ¿no? Claro. Tú les pagas lo que yo les pago una hora en Estados Unidos, tú los pagas por 8 horas. Eso es competencia desleal. Entonces, estos cambios se han venido forjados porque así el orden y los tratados internacionales no lo están solicitando. El tema de vacaciones dignas era importante modificar días, pero aquí hay que ver que quien hace el esfuerzo es el sector empresarial. Cuando se aumenta el salario y alguien decide, aumentamos el salario mínimo, el sector empresarial es el que saca el esfuerzo. Que si hay vacaciones dignas, el sector empresarial se pone el esfuerzo. Era necesario. 6 días ser el país de los que de Latinoamérica, el que menos descansa, no era suficiente, 6 días por un año. Lo cierto es que la preocupación es, ¿de verdad van a tener los trabajadores vacaciones dignas? Esa es la Mm. pregunta. Porque la dignidad humana es lo que somos merecedores, lo que nosotros merecemos. Entonces, si van a irse 12 días y la empresa tienen que hacer planeaciones para sustituir a los trabajadores en estas vacaciones, una vez que ya salga en el diario oficial, todavía no sale en el diario oficial, ya no tarda en salir. Para el año que ya corresponda, cuando ya la ley lo marque exactamente, entonces si me van a tocar, yo tenía 3 años en mi trabajo, pues ya me va a tocar el aumento de las vacaciones, ya en estas siguientes. Ya los voy a tomar de manera corrida, siempre la ley nos ha dicho que deben tomarlo de manera consecutiva los días, salvo que el trabajador decida con el patrón hacerlo por partes, ¿no? A Que hay lo un acuerdo mejor de ambas partes. siempre la ley en materia de vacaciones, es que las vacaciones tenemos que entender que es para que el trabajador reponga el desgaste físico y tenga momentos de convivencia con su familia. Entonces, esa es la preocupación del sector empresarial. Hacemos el esfuerzo, va a haber un impacto en la economía, en lo que nos acomodamos, porque nos venimos recuperando de una pandemia. Creo que esa es la parte, es el reto, ¿eh? Aquí yo sé que el público nos puede decir, no, la licenciada nada más piensa por el sector empresarial. No, estamos viendo y velando porque debe estar en equilibrio. Hablábamos, si aumenta 20% el salario, qué bueno que aumente el salario mínimo. Generalmente en esta zona las personas ganan más del mínimo. Si lo integramos, generalmente están ganando más del mínimo. Pero este salario mínimo hace un impacto en la inflación, es decir, los productos van a costar más. Hablábamos David y yo unos minutos antes que hoy amanecimos viendo que el pan va a costar más, el alcohol va a costar más, el tabaco va a costar más. Entonces ahí es donde se va a ver reflejado este 20% en algunas otras cosas más. Entonces queda de una manera en la que pues a la larga no ves el beneficio del 20% del salario. O sea, subió el salario, pero Automáticamente. subieron los precios y mi poder adquisitivo o se quedó igual o hasta disminuyó. Claro, entonces ese es el riesgo y lo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Digo, ese es un ámbito economista que tal vez en mi área no corresponde a profundizar, pero lo cierto es que nosotros como
público en general, empresarios, personas trabajadoras, de gobierno, necesitamos comprender cómo funciona esto, que estamos de una manera global acomodándonos a un nuevo orden y que venimos de una pandemia. Los empresarios vienen acomodando de una pandemia. Entonces sí hay que colaborar mucho en que se respeten los derechos humanos de los trabajadores en las fuentes de trabajo, que tengan sus vacaciones, que puedan participar en la fuente de trabajo, que tengan y desarrollen el sentido de pertenencia, porque tenemos un problema en Baja California, ¿eh? Hay una rotación de personal, hay 36,000 vacantes en Baja California. Las personas se están rotando, estamos en una época generacional donde hay otra mentalidad en los trabajadores y que es difícil cumplir con la producción. Entonces, aparte, con todas estas reformas. Entonces, sí tenemos que trabajar en conjunto, sí. Qué colectivo de situaciones. O sea, vamos saliendo bueno, no hemos salido de la pandemia, pero en términos económicos, aunque estamos en etapa de recuperación, todavía hay un reto súper importante. Y creo, licenciada Castro, que aprendimos algo. Yo digo, en la pandemia, en este sentido de lo que usted acaba de explicar, a mí me tocó escuchar muchísimas historias, muchísimas, durante el confinamiento que nos dijeron, oye, pues vamos a firmar unos papeles y vamos a ir a conciliación porque nos van a bajar un poquito el sueldo. Pero la empresa nos dijo, pues es lo que podemos hacer, o les mantenemos el sueldo, pero hacemos recorte. ¿Por qué? Porque el dinero es limitado y el empresario, por muy buena voluntad que tenga, a mí me pareció más loable decir, prefiero salvar los trabajos y que todos se queden, pero yo necesito el aval de ustedes, de mis colaboradores. Es ahí donde viene esta empatía que nos decía, ¿no, licenciada? De decir, ojo, de repente nos clavamos mucho en el rollo de él es el empleador, yo soy el trabajador y te exijo, pero necesitamos entender que es un juego no es un juego de uno, es un juego de todos, y esa colaboración también tiene que ver con mantener nuestros trabajos e incluso en algún momento promover las mejoras. Claro, y tocaste un tema ahí, quisiera nada más hacer una observación. El salario no se debe descontar ni disminuir, pero en la pandemia, y la ley lo permite, hay unas especies de técnicas como la modificación de jornada, ¿no? Modificábamos la jornada con la intención de que no despidieran a las personas y no poner a salvo a la empresa. La ley lo prevé. A veces a mí me preguntan, no es que la Ley Federal del Trabajo defiende al trabajador. Y yo les digo, no, la Ley Federal del Trabajo, el derecho del trabajo protege el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo, porque si no hay empresa, no hay trabajadores. Si no hay trabajadores, no hay sindicato. Entonces, a nadie nos conviene en su totalidad no estar bien en este orden. Y como tú comentabas, la transparencia en las fuentes de trabajo, empezar a modificar. El empresario está muy preocupado por sacar adelante nómina, proveedores, impuestos, seguro social, Infonavit, y se le olvida tan importante, su personal, su capital humano, invertir en esas personas que sin ellas no va a salir adelante la empresa, ¿no? Y por otro lado, el trabajador pensar también que tiene que colaborar, que tiene que ver más allá, no solo es ir al trabajo y regresar, qué oportunidades tiene para realizarse como persona. Esta empresa tiene los valores que yo necesito para contribuir y entonces sumar. Es ahí donde se está buscando en este nuevo sistema que las personas, que todos colaboren. No, si el gobierno lo hace solo, si los patrones lo hacen solo, esto no va a funcionar. El tema es que no se ha dado tanta publicidad y es tema educativo, ¿no? Acostumbrarnos a este nuevo orden. Sí, esta nueva cultura del derecho del trabajo creo que es sumamente interesante. Licenciada, se nos está acabando el tiempo, pero a ver, podríamos cerrar tal vez con asuntos un poquito más prácticos y por supuesto dejando la invitación abierta que regrese muy pronto para seguir desglosando estos temas, porque créame, esto apenas fue un primer acercamiento de tantas cosas que pudiéramos seguir platicando aquí por horas y horas y seguir aprendiendo todos, empleadores, emprendedores, trabajadores, sindicalizados, no sindicalizados de confianza y hasta emprendedores freelance, porque también hay asuntos en esa materia que estaría bien interesante que tratáramos algún día, licenciada. Pero en términos de vigencia, ¿qué falta para que entren en vigor las vacaciones dignas
y que se pueden aplicar y que las podamos planear y tomar, y qué falta respecto a la otra parte, que es el salario, que aumente el salario mínimo. Ok, para el salario mínimo, el 1 de enero ya va a empezar 20% más del salario. Cuando tenemos que respetar los mínimos profesionales, las empresas deben verificar muy bien para este 1 de enero. Yo siempre les digo, cuando estamos dando el abrazo del año nuevo, ya estamos viendo cuánto subió el salario. Ahorita ya sabemos que aumentó un 20% más. Entonces, tiene que verse impactado en Seguro Social, el cambio del salario. La otra cuestión que tenemos que verificar muy bien es que las vacaciones dignas ya se le está dando publicidad en la Secretaría del Trabajo, pero todavía no salen en el diario oficial, ya están aprobadas. Solo falta que emita el diario oficial de la Federación para que a partir de ese día ya se pueda aplicar lo de las vacaciones. De que es un hecho y está ya aquí, ya está votado por el Senado en pleno, pero hasta que salga en el diario oficial de la Federación. Viene una reforma, una propuesta de reducción de jornada el próximo año, hay que revisarlo. Esto va a seguir dando de qué hablar, la reforma se va a ir ajustando. Yo solo quiero decirles a todos, dedíquense a trabajar, dedíquense a que cuando haya alguna violación verdadera de derechos humanos, entonces sí recurrir a los centros, a los mecanismos que tengan para esta nueva reforma y ser cuidadosos. Todos debemos respetar las buenas prácticas en este nuevo sistema. Todos, incluyendo los trabajadores. Y los abogados. Y los abogados. Dos preguntas adicionales, licenciada Castro, antes de despedirnos. Una duda muy, muy frecuente es, ok, subió el salario mínimo y ya sabemos que en el centro de la República es uno, acá en la frontera norte es otro. Dice, pero yo gano más que el salario mínimo. ¿Me van a aumentar el salario? No. Es que hablar del salario mínimo. Aquí la ley siempre dice, hay mínimos y máximos en la Ley Federal del Trabajo. Siempre marca el mínimo y máximo porque está cuidando a la persona, está cuidando esta estabilidad de la que yo hablaba. Por eso, mínimo y máximo. Y lo vigila la ley. Entonces, cuando el salario, usted gana más del mínimo, y cuando es el salario mínimo no significa que todos debemos ganar ese salario, Claro, claro. Es lo que mínimo que una persona debe ganar. Entonces, habemos muchas personas que ganamos más del mínimo. Entonces, si sube el mínimo, mi salario no se toca. Va a seguir igual. Solo es para efecto de los salarios mínimos cuando se incrementa. El que esté ganando el mínimo le tiene que impactar. Si yo gano más del mínimo, a mí no me impacta. Y es que hubo una crisis de comunicación, le diría yo, en algún momento en el sector maquilador, cuando anunciaron que pues prácticamente es esa época en la que prácticamente duplicaron el salario mínimo en la frontera norte, y que los trabajadores decían, pues ahora voy a ganar el doble, y los empleadores les decían, no, porque tú ya ganas más del doble, y la gente se enojó mucho. Y costó trabajo que lo asumiéramos, ¿no? Que creíamos que a todos nos iba a subir. No, es para los que ganan el mínimo, entonces. Sí, lo que pasa es que acuérdense que hay franja fronteriza en otros estados de la República donde no está tan cotizado y entonces ahí es donde se hizo más el ajuste. Pero nosotros, y lo vuelvo a decir, Baja California es uno de los estados que mejor paga. Entonces, generalmente está fuera del mínimo porque como hay esta competencia por personal y las personas pueden cruzar a Estados Unidos a trabajar un fin de semana y ganarlo de un mes aquí, pues aquí tenemos que mejorar nuestros trabajos para poder tener a la gente. Entonces, por eso es esta cuestión del salario mínimo. Otra de las preguntas más frecuentes ¿es sancionable que no me paguen el salario mínimo? Y si eso también aplica para los famosos salarios mínimos profesionales. El mínimo, sí, son distintos. Son distintos. El mínimo y el mínimo profesional, o sea, el salario es sagrado, ese no se toca, no se reduce, no se modifica. Nadie debe ganar menor que el mínimo porque entonces se está desarrollando ahí un tema hasta de trata de personas. Entonces, es de orden público y cuando hablo de orden público, patrones, trabajadores, empresarios y también el gobierno, tiene de oficio el gobierno que poner las denuncias en las fiscalías. Entonces, Secretaría del Trabajo tiene que verificarlo. Si a alguien le pagan menos del mínimo, es un delito. Es muy grave. Es un delito, puede ser hasta trata de personas, así es. Hasta entonces, eso puede llegar. Nosotros como persona no debemos aceptar menos del mínimo, nuestro patrón no nos debe pagar menos del mínimo y todos estamos en el orden sin problema. Muy bien. Y acá en el norte es un poco más raro encontrar ese tipo de casos, según tengo entendido, porque además se paga mucho más
pero en otras partes de la República nos cuentan que hay historias, pero realmente terribles. Licenciada, le quiero agradecer enormemente, la invitación está abierta. Evidentemente nos quedaron 1000 temas sobre la mesa. Nos están preguntando el público del asunto de, por ejemplo, de los sindicatos. Nos están preguntando sobre la conformación de los mismos. Nos están preguntando... híjole, se me escaparon, pero había un montón de preguntas también del asunto ¿cuál era? ¿Que cuántas vacaciones les tocaban? Bueno, les podemos hacer una tabla y compartírselas en nuestras redes, porque ya está, esa está por ley, ¿no? Sí, y lo pueden buscar en Profedet, en la página de la Secretaría Federal del Trabajo. Ya están poniendo la tablita, cuánto les corresponde y todo. Entonces Sí, no hay incluso ningún con el problema. antes y el después. También en la Secretaría del Trabajo, en la página de la Secretaría del Trabajo Federal, en Profedet, también viene el tema de sindicatos y también hay algunos audios o videos donde pueden explicarles cosas, ¿no? Entonces, para que lo puedan localizar y seguir documentándose. Aquí lo importante es que le queden muchas dudas, investigue en las mejores fuentes, en las idóneas, para que tenga la información correcta sobre esta reforma laboral. Y pues muchas gracias, David, por invitarme. Al Un contrario, gusto. mucho gusto, gracias por haber aceptado la invitación y pues felices fiestas, licenciada. Igualmente para ustedes y todo el auditorio. Gracias, es la licenciada Lucía Celeste Castro Herrera, abogada laboralista y titular de la Comisión Laboral de la Canancintra. Además, ella fue presidenta de la Barra de Abogadas Laboralistas.